Empezó a entrecerrar los ojos para ver el contenido. Pero una punzada de dolor le atravesó la herida. En cambio, relajó su expresión y reflexionó. ¿Qué utilidad tiene eso para un mago? Ustedes tienen un hechizo para todo. Snape sacó un paño de sus provisiones y luego se volvió hacia Dazai. Hizo una mueca al ver la herida de nuevo. Voy a limpiar la sangre. Esperó a que Dazai asintiera para comenzar. Snape comenzó a frotar con cuidado alrededor de la cuenca, arrastrando el paño a través de una sustancia pegajosa en el pliegue de su ojo. Los límites de la curación mágica son complejos, informó Snape mientras trabajaba. Su voz sonaba tranquila, como si hubiera practicado un poco. Y estaba sentado justo encima de un gruñido de ira. Las heridas más graves aún requieren vendajes. Dazai cerró los ojos con fuerza cuando Snape le dio unas palmaditas suaves en la parte más sangrienta. Ten cuidado, lo reprendió. La tela se levantó ante la protesta. Lo empeorarás. Snape suspiró cansado. Si no limpio esto, se infectará. Te dolerá más. Te lo aseguro. Sí. Pero al menos no me tocarías la cara con las manos. Me vas a sacar el otro ojo por error. Snape se apartó de nuevo. Su mano y el paño cayeron sin contemplaciones sobre su regazo. Una expresión extraña y difícil de interpretar se dibujó en su rostro cuando arrojó el paño ahora rojo a la pila de desechos. Luego sacó un rollo de vendajes de su equipo. Junto a él había un paquete de gasa nueva y cinta médica. Por supuesto. Snape no tenía el ungüento que Dazai se suponía que debía aplicar. Pero Mori no estaba allí para gritarles por ello. Así que estaba bien. Puedo hacerlo, ofreció Dazai. Se inclinó para tomarlos. Pero Snape los arrebató de su alcance antes de que pudiera hacerlo. Quédate quieto, le dijo Snape. Yo lo haré. Dazai levantó los brazos. Exasperado. Has estado pasando demasiado tiempo con Madame Pomfrey. Inesperadamente. Snape resopló ante eso. Dazai parpadeó. Luego una sonrisa descarada también iluminó su rostro. Pero el buen humor de Snape se vio sofocado un segundo después por... Una vez más. Una frente fruncida y labios fruncidos. Como si acabara de comer algo agrio. Algo pensativo oscureció sus ojos. Dazai se quedó quieto automáticamente en respuesta al cambio. Y así logró contener un estremecimiento cuando Snape comenzó a pegar la gasa en su lugar. ¿Me podrías contar cómo sucedió esto? Esta vez. Dazai saltó. Snape chasqueó la lengua y evitó por poco abrir la línea de puntos justo debajo de su cuenca. Relájate. Snape hizo una pausa larga antes de reanudar su tarea. Por más que parezca. Los que enseñamos en Hogwarts queremos ayudarte. Si te están haciendo daño en casa, tenemos los recursos para llevarte a un lugar más seguro. Dazai consideró su respuesta por un momento. Snape parecía inclinado a darle la oportunidad. Sin hacer nada más que seguir envolviendo el rostro de Dazai. Solo que Dazai realmente no tenía nada más que decir sobre este tema. Snape había tomado una decisión y era completamente inquebrantable al respecto. Era molesto. Y un callejón sin salida en todos los frentes. Además, Snape era el tipo de persona que simplemente dejaba pasar las cosas. De todos modos, Dazai debería al menos intentar encubrir el asunto. Me asaltaron, le dijo Dazai después de un momento. La mentira le resultó vergonzosa. Los ejecutivos no eran asaltados. Aún así, no estaba dispuesto a decir eso. Tampoco tenía ningún deseo particular de llamar la atención sobre su padre. Con el hombre recientemente asesinado y todo eso. Snape apartó la mirada de su trabajo. Frunció el ceño y sus ojos eran calculadores. Chasqueó la lengua. ¿Te atacaron en la calle? No me preguntes así, dijo Dazai con un puchero. Snape no me cree. ¡Qué cruel! Snape apretó los dientes. Como si quisiera ladrar algo desagradable o comerse sus propias palabras. Dazai no estaba seguro de cuál de las dos cosas era la correcta. De todas formas. Preguntó. ¿Y este ataque? ¿Por eso huiste? No lo llamaría necesariamente huir.
Solo. Irse sin permiso. ¿Entiendes? Muchacho, continuó Snape. Imperturbable. Que no es la primera vez que me preocupo por tu vida familiar. Ya sea que este ataque haya sido aleatorio o no. Está claro que no estás a salvo en Yokohama. Si Snape lo dice. Lo haré, recalcó Snape. A lo que Dazai le sacó la lengua infantilmente. Lo preguntaré directamente. Entonces. Porque cualquier cosa menos parece ser de poca utilidad contigo. Dazai. ¿Estás sufriendo abusos en casa? Puedo ayudarte. Dazai no pudo evitar que su columna se pusiera rígida. Ni que frunciera el ceño en su rostro falsamente alegre. Siempre se sentía incómodo. Desconcertado. Ante preguntas como esa. Y no estaba seguro de por qué. Tal vez fuera una debilidad. Algo que no iba bien en su sangre. Lo que siempre lo volvía frío. Lo que lo dejaba quieto cuando su padre hablaba o cuando la mano de Mori le acariciaba las heridas. En realidad, no valía la pena pensar en ello. Se tragó una piedra. Cuando Snape terminó de vendar. Se inclinó hacia atrás para inspeccionar su trabajo antes de asentir. Preguntó. ¿Tienes otras heridas? Dazai se llevó una mano al ojo para palparlo. Lo habían limpiado y envuelto bien. No al nivel del trabajo de Mori. Pero de todos modos era efectivo. No lo sé, dijo. No del todo sincero. Gracias. De nada, gruñó Snape. Con la mirada crítica puesta en Dazai. Cuando volvamos a Hogwarts. Poppy le echará otro vistazo a eso. ¿Entendido? Entendido, confirmó Dazai con un saludo fingidamente perezoso. Sus ojos se posaron en la pila de vendajes viejos. La tela ensangrentada le llamó la atención de manera grotesca. Se aclaró la garganta. En cuanto a tu preocupación, dijo Dazai. Eligiendo cada palabra con cuidado. Yo no me preocuparía por ese tipo de cosas. Puedo cuidar de mí mismo. Snape respiró hondo y Dazai se obligó a mirar al profesor a los ojos. De todos modos, continuó Dazai. Arrastrando las palabras. Estás malinterpretando enormemente mi situación. Te vas a meter en problemas si sigues con esto. Pero no hay forma de convencer a alguien terco como Snape. ¿Verdad? La expresión de Snape se endureció. Su confianza era extrañamente inquebrantable. No voy a renunciar a ti. Dazai sonrió con complicidad. Snape estaba jugando un juego inútil. Y él también. Deberías. ¿Puedo ayudar? No. Se miraron fijamente durante un largo momento. Sin pestañear y sabiendo que el otro nunca se movería. Parecía que su vals se había estancado. Pensó Dazai. Al parecer. Snape también debió darse cuenta de lo mismo. Volvió a suspirar. Igual de pesado y cansado. Se pasó una mano por el rostro. Demacrado. Bien. Háblame de las petrificaciones. Entonces. Dazai parpadeó ante el non sequitur. Las petrificaciones habían terminado. Aunque suponía que Snape no lo sabría. En el bolsillo de su abrigo. El diario de Riddle de repente se sintió pesado. Se limitó a levantar una ceja con expresión interrogativa. ¿Sabes tanto como yo? Snape lo miró con ironía. De verdad. Me he mantenido al margen de ese lío. Dime la verdad. Muchacho, entonó Snape. Si no hablamos de tu situación familiar. Hablaremos de esto. Es tu elección. Dazai frunció el ceño. A pesar de que Snape estaba sentado físicamente debajo de él. Dazai sentía que no estaban en igualdad de condiciones. Snape definitivamente era quien mandaba. Y con razón. Supuso. Estaban en la casa de Snape. De todos modos. Aún así. A Dazai no le gustaba que lo maltrataran. ¿Qué quieres saber sobre las petrificaciones? Preguntó Dazai. Decidiendo su rumbo. Snape asintió. No parecía particularmente complacido con esa decisión y. Con una expresión sombría. Parecía decir que no habíamos terminado de hablar de esto. Algo que a Dazai le disgustaba enormemente. Dime quién es tu sospechoso. Los ojos entrecerrados de Dazai fueron automáticos. Suspicaces. No sé a qué te refieres.
No lo hagas. Snape se cruzó de brazos. Ya sé que has estado investigando. Niño problema. Solo dime lo que sabes y no haré que te expulsen por desobedecer mis órdenes directas de no involucrarte. ¿Él lo sabía? ¿Cómo? Dazai incluso hizo que los perros del infierno creyeran que no estaba investigando las petrificaciones. Y sabía que ni Draco ni Blaise revelarían el secreto. Lo que significaba. Dazai examinó mentalmente su lista de pistas. Había hablado con Theodore Nott. Pero no explícitamente sobre las petrificaciones. Con Luna. Pero, una vez más, no había dicho nada específico. Pansy no diría nada si supiera que eso metería a Draco en problemas. De repente parpadeó al darse cuenta. El testigo. La misteriosa persona, o personas, que presenciaron la petrificación de Colin Creevey. Debieron haber escuchado a Dazai hablar de ello. O haber visto algo que no debían. Este testigo era el único desconocido real ese día. Debieron haberle dicho algo a Snape. Pero ¿qué más podrían haber oído o visto? Dazai mantuvo su rostro inexpresivo. Pero internamente estaba librando una guerra contra sus recuerdos. ¿Había visto a alguien siguiéndolo? ¿Había alguien actuando de forma extraña a su alrededor? Un pensamiento curioso le hizo cosquillas en un rincón del cerebro. Dazai se lo quitó de encima. Se ocuparía de eso después de regresar al campus. Pero primero. La mejor manera de actuar para evitar sospechas en todos los frentes es. Snape está arruinando toda mi diversión, se quejó Dazai. Pero supongo que el juego ya terminó. De todos modos. Así que está bien. Snape se enderezó de repente. ¿Qué hiciste? Dazai se rió entre dientes. Solo quiero decir que he resuelto el misterio. Así que ya no hay más diversión. Siempre ves lo peor de mí. Es desalentador. Un profesor no debería ser así. No estoy jugando contigo. Dime lo que sabes. ¿Quién es el responsable? Dazai hizo una pausa de medio segundo. Justo el tiempo suficiente para organizar la mentira en su cabeza. Dazai siempre había pensado que lo mejor era lo simple. Decir solo lo que fuera necesario y ceñirse a la verdad siempre que fuera posible. La mente de las personas era su mayor enemigo. Si les dabas solo la información mínima, llegarían a sus propias conclusiones. Lo que buscaran. Lo encontrarían. Dazai sabía lo que Snape quería. Esta mentira fue fácil. Extendió los dedos de forma seductora y luego. Con la mayor confianza. Declaró. Nadie. Snape parpadeó. Luego. La irritación le picó el semblante. La verdad. Oh. Es la verdad, protestó Dazai. Nadie es responsable de las petrificaciones. Raya. La ira de Snape se calmó y fue reemplazada por una seriedad vacía. Explícate. Dazai asintió. Complacido. Hay un basilisco viviendo en las paredes de la escuela. La boca de Snape se cerró de golpe y se le escuchó. Miró a Dazai con expresión desconcertada. Luego. Como si le estuvieran arrancando las palabras. Preguntó. ¿Cómo lo sabes? Dazai respondió. Con su pizca de verdad. Puedo sentirlo. Hizo un vago movimiento con la mano para indicar sensibilidad mágica. Moviéndose a través de las paredes. Y especialmente cuando está petrificando a alguien. Después de eso. Solo fue cuestión de encontrar el libro correcto en la biblioteca. Ya veo. Snape se quedó callado. Su rostro estaba deformado por la consternación y la incredulidad. Un basilisco está suelto en la escuela. Espera. Snape negó con la cabeza y miró a Dazai con enojo. Aún estás escondiendo algo. Mocoso. Había una nota dejada en la primera escena. Un basilisco solo no podría haberla dejado, razón o con acento agudo. Así que hay un culpable humano. Los estás encubriendo. ¿Por qué? No lo creo. Se burló Dazai. Todos allí me odian. No dudaría en echarle la culpa a alguien como Pansy si pudiera. Desafortunadamente. No me siento con ganas de que me incriminen en este momento. La ceja de Snape se crispó.
Dazai se apresuró a continuar. El mensaje no está relacionado. ¿Por qué? Preguntó Snape con severidad. Una vez más. Snape es demasiado fácil. Al menos. Snape era fácil cuando no estaba tratando de mimar a Dazai por algún caso de abuso imaginario. Lockhart, respondió Dazai con sencillez. Recordando rápidamente la mentira. Era la segunda vez que usaba a Lockhart como excusa. Pero el hombre era tan poco fiable que funcionó a las 1000 maravillas. Además, Dazai recordaba haber visto a Lockhart en las inmediaciones de la primera petrificación. Encerrándose solo en una habitación. No había ninguna coartada que lo confirmara. Cuando los ojos de Snape se abrieron de par en par por la sorpresa y luego se entrecerraron con una oscura contemplación. Dazai explicó. Estuve a punto de verlo en la escena. Pero cuando vio a la señora Norris, Lockhart lo aprovechó para contar una de sus historias. Snape lo miró con el ceño fruncido. Era evidente que estaba considerando este giro de los acontecimientos. Después de un momento, sacudió la cabeza con tristeza. ¿Lo has confrontado por esto? Dazai no estuvo de acuerdo. Ya sabes cómo es él. Inventa conflictos para ser el héroe de ellos. ¿Es realmente tan sorprendente que pretendiera que esta cámara de lo que sea estaba abierta? ¿Solo para poder resolverlo? Dazai agitó una mano. De todos modos, inmediatamente me culpó por ello. Incluso cuando la evidencia decía lo contrario. Lockhart solo está buscando otro capítulo en ese libro suyo. Ya veo, dijo Snape. Y aunque Dazai podía percibir cierta vacilación en su tono, también podía notar que Snape le creía. O al menos, que estaba dispuesto a intentar creerle. Lo cual fue genial. Porque Dazai no iba a nombrar al verdadero culpable. En parte porque era la hermana de sus amigos y en parte porque la verdad apuntaba directamente a Port Mafia y Lucius. Está creando problemas para poder expulsarme. Enfatizó Dazai. Es un oportunista. El mensaje no tiene relación con el tema. Luego, para enfatizar aún más su punto, agregó. En realidad, siempre está tratando de planificar estas cosas. A principios de este año, me escribió un guión para que lo siguiera. ¿Sabes? Todavía lo tengo si quieres leerlo. Aunque imagino que si esperas un año. Lockhart simplemente incluirá la obertura malvada que me escribió en ese libro suyo del que siempre habla. Snape lo asimiló en silencio durante un largo momento. Después, suspiró, sonando demacrado. Se pellizcó el puente de la nariz con fuerza. Maldita sea. Gilderoy, susurró en voz baja. Y Dazai supo que lo había convencido. Al pensar en esto, Dazai gruñó juguetonamente. ¡Qué desperdicio! Resuelvo el misterio y ni siquiera puedo hacer nada al respecto. ¿Qué voy a hacer con una serpiente gigante? ¿Eh? Tal vez me deje petrificar. Veremos qué hace Lockhart entonces. Ni lo pienses, espetó Snape. Dazai levantó las manos en señal de apaciguamiento. Y deja de investigar problemas que no te conciernen. Ese es mi trabajo. Como si lo fuera. Apuesto a que ibas en la dirección completamente equivocada. Snape se erizó y Dazai sonrió con picardía. ¿Y este basilisco, sabes dónde está? Tendría que estar en la escuela para eso. Le dijo Dazai. Y tendría que estar cerca. No sé dónde está la mayor parte del tiempo. Snape tarareó. Se rascó la barbilla mientras pensaba. Luego, con un gruñido, se puso de pie. Dazai se estremeció ante el movimiento repentino. Gracias por decírmelo ahora, dijo Snape. Aunque en el futuro. Cuéntamelo antes. Cuando resuelvas uno de tus misterios. Albus podría haber sido capaz de detener las petrificaciones mucho antes si lo hubiera sabido. Lo siento por sobreestimarlo. Señor. El labio de Snape se torció. Espera una detención cuando regresemos a la escuela. Te dije explícitamente que no investigaras esto. Dazai hizo una pedorreta y Snape arqueó una ceja. Snape suspiró y se quitó el polvo de la túnica. Al parecer, había terminado con el interrogatorio.
Dazai se jactó en silencio de su éxito. «Prepararé la cena», dijo Snape por fin. Con el cansancio y la ira contenida evidentes en su voz. «Ponte cómoda. Y no fisgones en mis cosas. Niño problema». Dazai levantó las manos como si dijera. «¿Quién? ¿Yo?», con una expresión terriblemente sospechosa. Snape se retiró a la cocina. Una vez que estuvo solo, Dazai se acomodó más en la esquina del sofá. Tiró la manta sobre su regazo cómodamente. Hacía calor en la casa de Snape y a Dazai no le importaba la presión de la manta. Incluso con el abrigo de Mori todavía colgando sobre sus hombros. Se sentó rígido debajo. Solo de vez en cuando sus dedos se movían para desatar un hilo suelto. Podía escuchar a Snape alborotándose en la cocina. El abrir y cerrar de los armarios y el gruñido de un hombre que buscaba comida en una casa que no había sido ocupada en meses. Dazai lo escuchó todo. Sombrío. Dazai suspiró. Tal vez había una salida más limpia a las insistentes preguntas de Snape. Y él estaba demasiado apegado a los perros del infierno como para verlo. Demasiado reacio a tomar una decisión difícil que lo haría perder a su banda. Mori lo estaría castigando. Ahora mismo. Snape estaba ocupado buscando comida. Abuso. No hay forma de que algo así pueda aplicarse a mí. Snape simplemente no entiende cómo es. Al menos había abandonado la conversación temporalmente. Dazai no podía soportar tanto por tanto tiempo. A Dazai no le gustó la idea y miró a su alrededor en busca de una distracción. Supuso que las tazas de café eran interesantes. Pero no podía separarlas y volver a pegarlas. Sería un rompecabezas entretenido. Pero Dazai no sabía si Snape tenía pegamento. Además, seguramente terminaría con otra detención. Aunque romper algunas de ellas sin duda le haría un favor al hombre. O podría romperlos. Usar los fragmentos para cortar una vena. Pero para manchar de sangre el piso de Snape. No puedo ser adulto hoy. Le dijo una taza. Dazai fingió no haberla visto. En cambio, sus ojos se posaron en los libros de texto de pociones. Era largo. Definitivamente de alto nivel. Mucho más allá del nivel que podía encontrar en la biblioteca de Hogwarts. Y, honestamente, Dazai nunca había pensado mucho en hacer pociones. Seguramente tendría algo que aprender. Eso mantendría su mente ocupada mientras Snape intentaba encontrar comida. Pensando en esto, Dazai tomó uno de los libros de la mesa. Se recostó en el sofá. Se puso cómodo y comenzó a leer. Cuando Snape hubo reunido el té con miel, en 2 de las tazas más horribles que Dazai había visto jamás, y 2 tazones de sopa enlatada. Dazai ya había leído la 4ª parte del primer libro. No quería soltarlo cuando Snape regresó. Pero el tazón estaba frente a él. Sobre la mesa. Y Snape lo miró fijamente hasta que se movió. La taza que Snape puso frente a él tenía un dibujo de una serpiente cobra hambrienta y decía: ¿Tienes ratas? Dazai cerró el libro y lo dejó a su lado. Recordó la página que debía retomar más tarde. ¿Quién sabía que las pociones eran realmente interesantes? Una vez que superabas toda la basura diluida que ponían en los libros de texto escolares. Claro. Pero este texto de nivel superior realmente parecía tener algún significado. Se lo dijo a Snape. «Come», dijo monótonamente el profesor. Dazai resopló. ¿Snape está intentando envenenarme? Espero que no sea del tipo doloroso. Snape hizo una mueca como si estuviera a punto de objetar. Pero tartamudeó hasta detenerse cuando. A pesar de sus protestas. Dazai inmediatamente comenzó a comer. La sopa aún humeaba cuando se la puso en el regazo. Con cuidado de no derramarla sobre el sofá. La sopló con un silbido. Una nube de vapor se extendió por la mesa. Donde Snape se estaba sentando de nuevo en el suelo. Gruñendo. Dazai esperó a que se enfriara la sopa. Levantó una ceja. «¿No tienes dónde sentarte?» Snape le lanzó una mirada. Luego se metió una cucharada hirviente de sopa de pollo en la boca antes de que se enfriara. Su rostro se contrajo dolorosamente un segundo después y tuvo que respirar con dificultad varias veces para no quemarse la lengua.
Dazai se rió. No. Tosió y Dazai se rió más fuerte. No hagas preguntas. Dazai puso los ojos en blanco ante la orden tan familiar. Hizo un gesto de volver a soplar la sopa. El olor a caldo de pollo y maíz se extendió perezosamente a su alrededor. Bien. Entonces. El suelo debe ser muy cómodo. Snape. Señor. Para que usted esté siempre sentado en él. Snape chasqueó la lengua y luego hizo una mueca de dolor cuando el apéndice quemado debió haberle escocido. Mocoso. Escupió. Cuando Dazai solo respondió resoplando de nuevo. Dijo entre dientes. No suelo tener invitados. Un sofá es suficiente para mí. Dazai tarareó. Miró a su alrededor de nuevo. Y a pesar de las docenas de tazas de café y libros. La respuesta de Snape parecía sonar verdadera. Un sofá. Una percha en el perchero. Una manta. Snape definitivamente vivía solo. Y tampoco parecía querer tener invitados. Dazai no podía entenderlo. Yokohama era una ciudad bulliciosa y la sede de Port Mafia era su epicentro. No había un solo día tranquilo allí ni una habitación vacía. No tienes mesa de comedor, comentó Dazai. Lo haré. Snape señaló hacia la cocina con la barbilla. ¿Y todavía te sientas en el suelo? Snape es muy raro. Te estoy vigilando. Niño problema, dijo Snape. Con los ojos clavados en mí. Y tenía razón. Me he ido durante 10 minutos y ya has saqueado mi estantería. En realidad. Este estaba en la mesa. Dazai revolvió su sopa con un movimiento lento y circular. Un trozo carnoso de pollo se hundió hasta el fondo. Intentó perforarlo con la cuchara. Pero calculó mal la distancia y golpeó el fondo del tazón. De todos modos. ¿No deberías estar agradecido de que esté leyendo? Eso es prácticamente un trabajo escolar. No lo es, argumentó Snape. Se animó a beber otra cucharada de sopa. Esta vez. Masticó y tragó sin hacer muecas. Y Dazai suspiró. Snape le lanzó una mirada cómplice. Dazai no tenía mucha hambre. Pero estaba seguro de que el maestro de pociones armaría un escándalo si no comía nada. Snape y Pomfrey eran muy cercanos. Después de todo. Dazai revolvió su sopa como si fuera una poción en preparación durante varios segundos antes de finalmente prepararse para comer un poco. Tomó un poco de caldo con una cuchara y lo bebió. La sal y el calor florecieron en sus papilas gustativas. Al pensar que no era terriblemente repugnante. Sacó un poco más. Había bebido unas cuantas cucharadas de caldo cuando de repente se hizo el silencio. Dazai levantó la vista de su sopa con curiosidad. Desde el otro lado de la mesa. Snape lo observaba extrañamente. ¿Qué? Preguntó Dazai. La expresión inexpresiva de Snape se frunció. Nada, dijo. Come todo lo que puedas. Las heridas que se curan necesitan energía. Obviamente, Dazai señaló con la cuchara a Snape en tono burlón. Un chorro de caldo caliente se esparció por la mesa. Pero no es mi culpa si aquí solo hay sopa de hace años. Esto no es bueno. Probablemente me enfermaré. Como una idea de último momento. Añadió un anhelo. O tal vez muera. Snape hizo una mueca alrededor de la cuchara. La dejó caer en su cuenco. Haciendo tintinear las palabras. Y dijo. No es tan vieja. ¿Y si vas a vomitar? Hazlo en el baño. Sí. Señor. Planificaré mis vómitos en consecuencia, dijo Dazai arrastrando las palabras mientras hacía girar la cuchara. Snape hizo una pausa antes de tomar otro bocado. Con una expresión de disgusto ante la respuesta poco apetitosa de Dazai. Solo come. Mocoso. Dazai sacó la lengua. Pero en realidad comió otra cucharada. Mordió un grano de maíz y explotó bajo su diente más afilado. Pasó otro largo momento en un silencio casi absoluto. El tintineo de las cucharas de metal en los cuencos de plástico era la única conversación entre ellos. De repente, Dazai se dio cuenta de que él y Snape no habían pasado tanto tiempo juntos. No sin una razón explícita. Por lo general. Entre ellos. Una vez que Snape terminaba de interrogarlo. Dazai siempre era libre de irse.
Pero no hoy. Hoy. El interrogatorio había terminado. Pero ambos seguían allí. Y aunque sus lecciones de magia también eran bastante largas, seguían una tendencia similar. Todo era trabajo y luego Dazai podía irse. Le gustaba la parte de poder irse. Ahora. Un aire incómodo se había instalado entre ellos. Sinceramente. A Dazai no le molestaba el silencio. Snape era menos molesto cuando no hablaba. Después de todo. Pero eso no disminuía la sensación de que, probablemente, había algo que se suponía que debía estar haciendo. Algo que decir o una acción que realizar. Dazai echó otro vistazo a la habitación y pensó que probablemente se debía a que esta era la casa de Snape. No tenían el terreno relativamente igualitario de Hogwarts. A pesar de que Snape lo había invitado. Dazai se sintió un poco como si estuviera entrometiéndose. Le erizaba la piel. «Termina tu sopa», dijo Snape de repente, interrumpiendo los pensamientos errantes de Dazai. Observaba al ejecutivo con una mirada atenta. Dazai miró su plato. Estaba medio vacío. Aunque en realidad solo había bebido el caldo y mordisqueado algunos trozos de pollo. Pero ahora, un gran peso se había instalado en su estómago. Dazai dijo: «Voy a vomitar si sigo así». No me digas que Snape realmente quería eso. Snape hizo una mueca de disgusto. «No ensucies mi suelo». Sonriendo. Dazai entregó su cuenco a la mesa. Snape lo miró con una mirada crítica. «No comiste mucho», dijo Snape lentamente. Dazai tomó su té de la mesa en lugar de responder. Aún tenía una pequeña espiral de vapor. Pero no estaba caliente al tacto. Bebió un sorbo tentativamente. «Señor Dazai». «No tengo tanta hambre», resopló Dazai, hundiendo la nariz en el té. La dulzura permaneció en su lengua. Tomó otro sorbo. «No pongas esa cara. Estás empezando a parecerte a Blaise cuando me salto el desayuno». La cara de Snape se contrajo. «¿Te saltas? UGHHH. Ahora también suenas como él. Deja de interrumpirme». Espetó de repente. Dazai cerró la boca con fuerza y apenas pudo contener el estremecimiento instintivo que luchaba por atravesarlo. «Fue mi culpa», dijo. Con cuidado de no tensar la voz. Snape parpadeó. Por un momento. Una expresión de disculpa se dibujó en su rostro. Sin embargo, desapareció tan pronto como apareció y Dazai solo pudo adivinar su significado. Cuando volvió a hablar, la voz de Snape era muy tranquila. «No deberías saltarte las comidas. Ya estás bastante delgada». Dazai tarareó mientras bebía té. Sus dedos ansiaban tocar algo. Pero la taza los mantenía ocupados. En cambio, se conformó con tocar un ritmo familiar. Algo que había escuchado de lejos en el baile de invierno de los Malfoy. La cerámica hizo clic bajo sus uñas. Snape lo miró fijamente y dijo: «Lo siento por levantar la voz». Dazai se apresuró a hablar por encima de él. «Dijiste comer tanto como pueda», recitó petulantemente. Snape se detuvo. Lo miró y luego suspiró. Después de un segundo, dejó su propio tazón al lado del de Dazai. Estaba casi vacío. Salvo por donde Snape había dejado una docena de pedazos de zanahoria en el costado. Sin comer. También tomó su té. Esta vez. Se aseguró de soplarlo varias veces antes de beber de su taza de el profesor más aceptable del mundo. Cuando no lo quemó, exhaló un suspiro cansado. «Supongo que sí». Satisfecho. Dazai tomó un sorbo de té. Le resultó más fácil tragarlo que la sopa. Con la esperanza de distraerse de la mirada de Snape, que había tomado una apariencia preocupantemente pensativa una vez más. Dazai preguntó: «Entonces, ¿qué haces por aquí para divertirte?» Snape parpadeó. «Quiero decir», continuó, mirando de nuevo a su alrededor con intención. Aparte de los libros y el desorden que necesitaba limpieza. No había mucho que hacer allí. Él estaba familiarizado personalmente con pasar horas y horas solo en una habitación sin nada que hacer. Solo perros que ladraban para hacerme compañía y nada que hacer con sus manos excepto retorcerse y tirar de sus dedos. Pero Snape no estaba en la misma situación.
Seguramente. El maestro de pociones debía hacer algo entretenido con su tiempo libre. Y ahora. Atrapado en esta extraña cabaña a solas con el hombre. Dazai ansiaba una distracción. Pasó la vista por encima de los libros. Que aparentemente estaban fuera de los límites. Y las tazas de café. Realmente no había nada que hacer. Oh. Dazai se levantó tan de repente que Snape se sobresaltó y su té salpicó peligrosamente cerca de derramarse. ¿Qué estás haciendo? Siéntate, le dijo Snape con brusquedad. ¿Tienes cartas? Gritó Dazai. Sin volver a sentarse. Extendió la mano para cogerlas. Que estaban ocultas por una taza a cuadros. Las erró por unos centímetros. Su percepción de profundidad se fue al infierno. Pero disimuló el error fingiendo que limpiaba un poco de polvo. Luego se volvió hacia Snape. Juguemos. Snape lo miró parpadeando. Desconcertado por la repentina alegría de Dazai. Sacudió la cabeza y suspiró. No andes husmeando entre mis cosas. Mocoso. Y puedes jugar a las cartas después de comer más sopa. Voy a vomitar. Protestó Dazai de nuevo mientras regresaba al sofá. Procedió a ignorar la petición de Snape y desempacó las cartas de todos modos. Dejó su taza sobre la mesa de tal manera que la serpiente de dibujos animados estaba de espaldas a él. Vamos. Juega una ronda conmigo. Al menos come unas cucharadas más, argumentó Snape. Dazai hizo una mueca. Sus ojos iban de las cartas a la sopa. Pensativo. Entonces. La solución se le ocurrió. Si ganas. Tomaré más. Al darse cuenta de lo que Dazai quería decir. Su expresión se endureció y frunció el ceño. No voy a apostar por tus hábitos alimenticios. Dazai lo ignoró y barajó las cartas. Revolvió las cartas con los pulgares doblados. Hizo que las cartas cayeran en cascada y luego lo hizo 3 veces más. Incluso con la mitad de su visión perdida. Estos trucos eran fáciles. Todo era memoria muscular. El rítmico barajar las cartas hizo que la casa de Snape sonara como un casino. Snape observó las manos practicadas de Dazai. Pero lo miró a la cara cuando Dazai dijo. Seguro que lo harás. Quiero jugar a robar 5 cartas. Mientras Snape no miraba. Dazai dobló las cartas una vez más y sus manos escrutaron la baraja en cascada. Snape chasqueó la lengua. ¿Quieres detención? Preguntó sardónicamente. Dazai se encogió de hombros y repartió las cartas. 5 para él y 5 para Snape. No tenían una tercera persona para repartir. Así que simplemente colocó la pila entre ellos. Dobló las cartas para ver cuál era su mano, nada que valiera la pena apostar, y luego miró a Snape para que hiciera lo mismo. Por un momento. Lo único que Snape hizo fue mirarlo fijamente. Se supone que debes mirar tus cartas ahora. Su ceño se frunció. Sé cómo jugar. Dazai asintió. Expectante. Y Snape resopló. Finalmente. Y con más agitación de la estrictamente necesaria. Snape arrancó sus cartas de la mesa. Cuando las vio. Su mueca de desprecio se hizo más profunda. Dazai resopló. Mala mano. Entonces. Ambos tuvieron mala suerte. Ahí tienes, dijo Dazai. Aplaudiendo. Snape lo miró fijamente. Si ganas. Me castigarán. Si gano. No apostamos nada. Pero ahí es donde está la diversión. ¿De dónde va a venir la diversión de Snape si no está amenazando con hacer que los estudiantes limpien calderos durante 1 hora? ¿Eh? No seas un mocoso. No necesito tu permiso para asignar castigos. Dazai asintió y tocó sus cartas. Está bien. Está bien. Tomaré un poco de sopa si ganas. Snape es muy estricto. Snape hizo una pausa. Ya sea considerándolo o a punto de perder los estribos. Si gano, Dazai se frotó la barbilla mientras pensaba. ¿Qué quería de Snape? Dije que no vamos a apostar nada. No voy a jugar con un niño. Obviamente estamos apostando, dijo Dazai. Ah. Si gano. Quiero una de tus horribles tazas de café. Snape parpadeó varias veces. Su enojo se transformó en desconcierto.
¿Quieres una taza? Claro. Así puedo prepararme el té en la escuela, dijo Dazai radiante. Buscando con la mirada en la mesa y en el estante uno que le gustara especialmente. Todos eran realmente horribles. Colores brillantes. Diseños llamativos y frases cursis que hacían que Dazai se estremeciera. No es algo a lo que puedas oponerte. No es como si estuviéramos apostando algo serio. Ya veo, dijo Snape. Sin decir nada más. Snape colocó sus cartas sobre la mesa y deslizó 2 de ellas en una pila. Luego, tomó 2 cartas nuevas de la pila original. La nueva mano de Snape hizo que las comisuras de sus ojos se apretaran satisfactoriamente. La sonrisa de Dazai se partió en 2. ¿Estás jugando? Los labios de Snape se curvaron hacia arriba durante medio segundo. Lo soy. Saca tus cartas. Niño problema. Sí. Señor. Dazai intercambió enérgicamente 3 de sus cartas. También sonrió. Más por diversión que por haber sacado una buena mano. Había conseguido un par de 2 y nada más. Sin duda. La mano de Snape era mejor y ganaría el juego. Una derrota terrible y dramática. La sonrisa oculta de Snape desmentía su victoria. Qué terrible para el hombre. Entonces, que dejó que Dazai hiciera el traslado. Snape ordenó sus cartas y luego las colocó en un orden preciso. Un 5. Un 6. Un 7. Un 8 y un 9. Todas de distintos palos. Había obtenido una escalera. Espero al menos 2 bocados de sopa. Le dijo a Dazai. ¡Qué confianza!, asintió Dazai con aprobación. Luego, con una dulce sonrisa, bajó su propia mano. 4 dieces. Snape balbuceó. Ganaste. Dazai se rió a carcajadas. El movimiento bullicioso ocultó cómo deslizó su mano original dentro de la manga de su camisa. Naturalmente. Había sacado algunas de las cartas más impresionantes de la baraja mientras barajaba. No era como si Snape se hubiera dado cuenta. ¿Así que realmente contaba como trampa? Dazai había sacado las reinas. 1 de los reyes. 1 de las jotas y 2 de los ases. Y, por supuesto, los 4 dieces. La baraja estaba considerablemente más delgada y Dazai estaba un poco sorprendido de que Snape no lo hubiera llamado la atención. Normalmente tengo muy mala suerte, dijo Dazai mientras se acicalaba. ¡Qué sorpresa! Estoy seguro de que no volverá a suceder. Snape tomó las cartas de la mesa. Las manipuló por un momento y luego las volvió a repartir. Dazai se apoyó en la palma de su mano. Sonriendo. ¿Otra vez? Parecía que no querías jugar antes. O tal vez Snape es solo un mal perdedor. Detención. Claro. Si ganas. Dazai fingió mirar sus cartas. Bajo su manga. Estaba preparando una escalera real. Por cierto. Me llevo esa taza, señaló el té que ahora se estaba enfriando al lado de Snape. Snape vaciló con sus cartas. Parpadeando y mirando su taza y luego a Dazai. El profesor más bueno del mundo. Leyó en voz alta. Dejando el resto. Sus cejas ahora se fruncieron por la confusión en lugar de la irritación. ¿Por qué? Dazai se encogió de hombros. Me gusta más ese. Dijo simplemente. Pero ya lo gané y realmente no quiero 2 tazas. Así que si gano esta vez. Quiero tu libro. Palmeó el libro de texto de pociones que estaba a su lado. Una vez más. El profesor pareció algo desconcertado por la orden de Dazai. Rápidamente se sacudió el tema y lo miró con enojo. No te voy a dar mis cosas. No ceder. Perder. Tengo que ganar de forma justa. No es mi culpa si tú pierdes. Dazai metió un as en los vendajes de su muñeca. Se quedaron mirándose en silencio durante un buen rato. Snape. Fulminándolo con la mirada. Dazai. Alegre. Al final. Snape cedió con un suspiro de enfado. Está bien. Puedes quedarte con ese libro si ganas. Si no. Te comes toda la sopa y haces todos los deberes del mes. Dazai podría haberse reído. Snape era demasiado fácil. Pero no lo hizo. En lugar de eso. Hizo como si volviera a mirar sus cartas.
Dazai las dejó sobre la mesa y luego hizo un gesto hacia el mazo, indicando que debían volver a sacar cartas antes de confirmar la nueva apuesta. Snape asintió con un gruñido y cambió solo una de sus cartas. Dazai fingió dudar durante unos segundos. Solo entonces eligió 2 cartas al azar para volver a sacar. Las cartas en sí no importaban. La mano secreta que tenía en la manga sí importaba. Y ya le había permitido ganar el juego. Compartiendo una mirada de confirmación. Ambos jugadores revelaron sus manos. Snape hizo un color. Dazai hizo un gesto con la muñeca y la mano basura que había estado recogiendo se reemplazó con la escalera real. Extendió las manos. Ostentosamente. Las cartas quedaron al descubierto en un lanzamiento triunfal entre ellos. Snape se quedó boquiabierto. Se inclinó hacia adelante para mirar con los ojos entrecerrados las manos de Dazai. Como si no creyera realmente que pudieran estar allí. Sus ojos se movieron rápidamente entre Dazai y las cartas. Mientras tanto, Dazai aplaudía. Gané otra vez. Oye, ¿cuáles son las probabilidades? Casi imposiblemente bajo. Fue la respuesta. Por supuesto. No lo dijo en voz alta. Snape se quedó mirando fijamente. Ahora bien. Dazai se rió. De hecho, se rió tan fuerte que resopló. Durante todo ese tiempo, Snape lo miró fijamente. Desconcertado y sorprendido. Le tomó varios segundos salir de su estupor. Cuando lo hizo, frunció el ceño. ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Qué? Ganando. Snape lo miró con el ceño fruncido. Esa mano era demasiado buena. Dazai jadeó con acento agudo y se llevó la mano al pecho. ¿De qué me estás acusando? Hacer trampa, dijo Snape con voz apagada. Como si Snape me hubiera visto hacer algo. Solo está adivinando. ¿No? Dazai resopló. Qué mal perdedor. No puedo creer que seas mi profesor favorito. Snape parpadeó, luciendo un poco estupefacto. Favorito, si soy tu favorito. Deberías participar en clase. Hago venenos para cada clase. Pociones, corrigió Snape. Deberías preparar pociones en cada clase. Dazai le hizo un gesto con la mano. Como si fuera lo mismo. Con la otra mano. Sacó todas las cartas de la mesa y se puso a barajarlas de nuevo. Un movimiento intencionado de su muñeca hizo que las cartas robadas volvieran a su lugar. Las dobló de nuevo. Con precisión. Luego le repartió 5 cartas a cada uno. Snape lo observó por un momento más. Descaradamente sospechoso y observando las manos de Dazai en busca de cualquier señal de trucos deshonestos. No encontraría ninguna. No esta vez. Cuando finalmente apartó los ojos de Dazai para mirar sus cartas. Sus ojos se abrieron minúsculamente. Dazai ocultó una sonrisa detrás de un sorbo de té con miel. Esta vez. Sus hábiles manos le dieron la victoria a Snape. Le preguntó a Snape si iba a robar. Y Snape negó con la cabeza. Dazai intercambió 3 de sus cartas solo para ver qué obtenía. Puso un par de 8s. Va. ¿Crees que puedo ganar con esto? No, dijo Snape. Aunque sonaba un tanto escéptico. Dio vuelta sus cartas y reveló su full. 2 reyes y 3 cuatros. Gané. ¿Ves? Snape también tiene suerte, dijo Dazai. No tienes por qué culparme de todo. En verdad. Había escogido algunas cartas del mazo y las había ordenado en la parte superior. Todo lo que había hecho después de eso era repartir las manos en un orden determinado. Pero a juzgar por los ojos entrecerrados de Snape. El hombre todavía no creía del todo que no hubiera más que suerte en juego. Probablemente. Dazai estaba siendo demasiado llamativo con tantas manos de alto puntaje y baja probabilidad. Pero no estaba tratando de ser sutil. Solo se estaba divirtiendo. Pasando el tiempo. Distrayendo a Snape. Dazai agitó un as solitario. Snape miró entre sus cartas y las de Dazai con escepticismo. Parpadeó. Como si de repente recordara algo. Su cabeza giró de golpe para encontrarse con los ojos de Dazai. Cómete tu sopa. ¿Eh? De ninguna manera. Snape hizo una mueca. Gané. ¿Qué pasó con lo de ganar de manera justa?
Seguro que ganaste. Pero no apostamos en esta ronda. Dazai sonrió y Snape apretó los dientes con dolor. ¿Podría ser? ¿Snape también es un mal ganador? Tú. Snape se detuvo y empezó a moverse. El enojo y la frustración hicieron que su rostro se tornara rojo como un tomate. Mocoso, terminó bruscamente. Lo hiciste a propósito. Dazai se rió entre dientes. No tienes espíritu deportivo. La acusó en tono burlón. Volvió a recoger las cartas y empezó a barajarlas de nuevo. ¿Otra ronda? No, dijo Snape, con un claro enojo todavía en su expresión. Dazai pensó en reírse de él. Pero en lugar de eso hizo un puchero. Se está haciendo tarde. Oh, ¿esa es la única razón? Bromeó Dazai. Golpeó con las uñas ruidosamente el libro de pociones como recordatorio de lo que Snape había perdido. El ojo izquierdo de Snape tembló. Ya basta. Dazai dejó las cartas sobre la mesa. Tranquilizándolo. Es tarde y mañana tenemos que coger un tren temprano, reiteró. Puedes pedirme prestado un pijama para dormir. No tengo una habitación libre. Así que estarás cómoda en el sofá. ¿Entendido? Comprendido. Eso estaba muy bien. Dazai ciertamente había dormido en peores lugares que un sofá lleno de polvo. Aunque, en realidad, estaba más preocupado por... ¿Un cambio de ropa? Hizo una mueca. Estoy bien con esto. Snape alzó una ceja. Me siento incómodo con solo mirarte. Sus ojos recorrieron la corbata ajustada de Dazai. Su abrigo rígido. Sus pantalones con cinturón. No podrás dormir con eso. Lo resolveré, dijo Dazai. Dudaba que pudiera conciliar el sueño de todas formas. No es necesario. Esto es más fácil. Dazai quiso protestar de nuevo. Pero sintió que no tenía sentido hacerlo. No cuando Snape ya se estaba poniendo de pie con un gruñido y recogiendo los platos fríos o vacíos de la mesa. Levitó los platos hacia la cocina con un hechizo murmurado. Una vez que la mesa estuvo limpia, Snape asintió para sí mismo. Se volvió hacia lo que presumiblemente era el dormitorio. Pero justo antes de irse sus ojos se posaron en la baraja de cartas. Dazai siguió su mirada. Curioso. Había dejado el as de corazones encima. Snape suspiró. En voz alta. Quédate con las cartas. Deben estar malditas. Dazai parpadeó varias veces. Seguro de que había oído mal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sin respuesta. Durante unos segundos más. Entonces Dazai estalló en una risa emocionada. Los labios de Snape se curvaron en una sonrisa pequeña y cariñosa. Dazai se calentó al compartirlo. Más tarde esa noche. En medio de la oscuridad de la medianoche de un bosque. Dazai yacía en el sofá de Snape sin poder dormir. Miraba hacia el techo. Había una taza de té a su lado que el profesor había encantado para que se mantuviera caliente durante la noche. Si Dazai tenía cuidado con sus dedos, permanecería humeante hasta que finalmente llegara la mañana. El pijama de Snape le quedaba demasiado grande. Le quedaba colgando. Dazai se sentía un poco como un esqueleto con él. Había mantenido el abrigo de Mori sobre sus hombros y todavía se sentía más como un cadáver. Lo desconocido de toda la situación, el techo bajo. El té con miel. La ropa cómoda, mantenía la mente de Dazai iluminada con pensamientos arremolinados. Barajó las cartas con una mano y se clavó el dedo índice con la otra. Solo vio la mitad del techo con su ojo bueno. Sin ser bienvenido. La mente de Dazai regresó a Yokohama. A su rígida cama. O a la perrera. A la lámpara roja de su habitación. Al compartimento secreto de su escritorio lleno de hojas de afeitar rotas. Cómodo. Insomne. Irreconciliable. En lugar de soñar, Dazai se repartió una escalera real. En el tren a Hogwarts. Dazai le habló a Snape sin parar sobre pociones. Eso evitó que el profesor hiciera preguntas no deseadas o que lo mirara demasiado tiempo en ese silencio contemplativo que a Dazai realmente no le gustaba.
Las únicas miradas que recibía de esa manera eran de estupefacción. Cuando el tren finalmente llegó a su destino final, Snape parpadeó y dijo: ¿De verdad estás leyendo ese libro? ¿Lo entiendes? Sus ojos se entrecerraron al ver el libro de texto que tanto le había costado conseguir en el regazo de Dazai. Sobre él se encontraba su taza de «El profesor más bueno del mundo» y una baraja de cartas. También en el regazo de Dazai había un pijama desgastado y demasiado grande. Era de Snape. Pero el profesor le había dicho que se lo quedara. «No voy a lavar tu ropa», le había dicho Snape con insistencia. «Ahórrate la molestia y llévatelos contigo». Y aunque oficialmente eran lo más cómodo que tenía Dazai, dudaba que volviera a usarlos. Mori estaba a cargo de comprar la ropa de Dazai. Después de todo. Y el jefe tenía gustos diferentes. El abrigo de Mori colgaba espeso y puntiagudo sobre sus hombros. Dazai se encogió de hombros. «Es bastante sencillo», dijo. Lo cual no era mentira. Las pociones eran más interesantes de lo que Dazai había pensado originalmente. En realidad, los ingredientes no se añadían al azar y nada en el proceso era arbitrario. Cada adición al caldero estaba perfectamente calculada. Beozar equilibraba la lengua de rana. Revolver 3 veces activaba las propiedades mágicas intrínsecas de la estaurolita. Mientras que revolver 2 veces solo cambiaba su color. Dazai estaba empezando a apreciar realmente el cálculo lógico que se utilizaba para hacer pociones. Matemáticas y química. No sentimientos ni sensaciones. Mucho más concreto. Pensó. Snape tarareó. En un tono imperceptible. Volvió la mirada hacia Dazai. Como si una vez más no pudiera creer lo que estaba viendo. Dazai se estaba acostumbrando un poco a esa mirada. Pero eso no cambiaba el hecho de que siempre lo dejaba con la sensación de haber dicho algo que no debía. Aún así, Snape acompañó a Dazai por el tren sin objeciones. Dazai agarró sus nuevas pertenencias contra su pecho para evitar que se le cayeran. Afortunadamente, no había mucha gente a bordo. Los estudiantes todavía estaban de descanso por un tiempo. Y los otros pasajeros los evitaron al identificar al estudiante demonio. En su mayoría. Solo el personal del tren estaba presente hoy. Justo cuando bajaron del tren y entraron en la estación, Dazai escuchó a un miembro del personal comentar: ¿Ya lo encontraron? ¿El monstruo del otro día? Me da miedo encontrarlo cada vez que abro un compartimento. No. Gracias a Merlín. Creo que se fue volando. Al menos. Ninguno de los pasajeros lo ha vuelto a ver desde entonces. ¿Crees que perderíamos nuestros trabajos si un monstruo salvaje hubiera estado a bordo todo este tiempo? Escuché que era solo un duende. ¿En serio? Pensé que era un murciélago salamandra común. Comillas. Oye. En nombre de Merlín. ¿De qué estás hablando? Los ojos de Snape se dirigieron hacia ellos y el desconcierto se reflejó en su rostro. Dazai tiró de su manga. Arrancó físicamente a Snape de esa conversación. De ninguna manera quería hablar sobre la segunda escapada de Egg en este momento. Oye. Si un caldero estuviera revestido de cobre, ¿eso tendría algún impacto en la potencia de una poción de pimienta? Dazai se acercó a Snape para preguntar, bloqueando eficazmente la vista del personal del tren. ¿Por qué? Snape lo miró de reojo. La confusión que se reflejaba en su rostro se transformó en algo seco. Con todas estas preguntas, supongo que aprobarás mi próximo examen. Muchacho. La boca de Dazai se cerró de golpe. Snape lo observó por un momento más. Cuando apartó la mirada, había una pequeña curva ascendente en sus labios. Pero si me haces la misma pregunta en clase, tal vez me sienta inclinado a responder. Dazai se rió entre dientes. Caminaron casi en silencio hasta Hogwarts. El camino estaba tranquilo hoy, ya que ningún otro estudiante tomó el camino junto a ellos, viendo que no había Thestrals esperándolos. Snape y Dazai tuvieron que caminar todo el camino ellos mismos. No fue particularmente largo. Aunque los caballos muertos mágicos ciertamente habrían hecho el trabajo más rápido. A Dazai no le importó. En su mayoría,
Solo le molestaba que Snape siguiera lanzando sus miradas no tan subrepticias mientras caminaban. Por su parte, Snape parecía caminar rápido a propósito. Al parecer, tenía que ir a algún lado. Mientras tanto, Dazai solo planeaba cambiarse a su túnica escolar y visitar la biblioteca. Algo de investigación para empezar el segundo semestre. Aunque tal vez debería empezar por interrogar a Tom Riddle primero. En ese caso, la privacidad de su oficina sería mejor. Las enormes puertas de la escuela se abrieron por sí solas. La mayor cantidad de magia que habitaba Hogwarts inmediatamente le hizo gracia a Dazai. Pero en unos segundos, se calmó y se convirtió en algo más familiar. Una presión silenciosa. Habitual. Dazai la ignoró fácilmente. Entraron y la puerta se cerró detrás de ellos. Snape dejó escapar un largo suspiro al entrar. Sus hombros se derritieron y Dazai de repente se dio cuenta de cuánto estrés había estado soportando el hombre desde la fiesta. Su rostro se relajó un poco. Pero todavía había una tensión característica en su mandíbula. Cierto. Dazai no quería meterse en otro interrogatorio con Snape en ese momento. Ciertamente no cuando estaba haciendo una expresión como esa. Dazai estaba a punto de disculparse y dirigirse a la oficina. Cuando alguien los llamó. Severus. Tú eres, empezó a decir la profesora McGonagall. Sin embargo, inmediatamente después de ver a Dazai a su lado, se quedó quieta. Por un segundo. La confusión iluminó su expresión cuando vio la taza y el libro en sus manos. Pero rápidamente fue reemplazada por la sorpresa que le hizo palidecer el rostro. Se quedó boquiabierta al ver sus vendajes y sus bolsas debajo de los ojos. Miró rápidamente a Snape en busca de una explicación. ¿Qué pasó? Snape negó con la cabeza con gravedad. Hasta luego, dijo. McGonagall. Claramente disgustada por ser ignorada. Fulminó con la mirada a su compañera de trabajo. ¿Ya volvió Poppy? Preguntó. McGonagall frunció los labios. Su mirada se dirigió brevemente a Dazai y luego volvió a mirarlo. Aparentemente leyendo las intenciones de Snape. Todavía no. Pensé que ella era la que lo atraparía. Dazai se sobresaltó. ¿Qué? ¿Qué quería decir McGonagall? No había visto a Pomfrey en el baile de los Malfoy. Solo a Snape. Y además, Snape no había hecho nada que indicara la presencia de Pomfrey en la casa el día anterior. Ella no estaba en la fiesta. Pero ella lo estaba buscando. Eso solo dejaba una conclusión. Pero los ojos de Dazai se entrecerraron. McGonagall no podía estar hablando de que Poppy fuera a Yokohama. ¿Podría ella? Ya veo. ¿Gilderoy? Dazai se obligó a salir de sus pensamientos. Ya no había forma de cambiar el paradero de Poppy. Tendría que enviarle una carta a Mori más tarde. Preguntándole sobre las posibles actividades de la matrona. Probablemente la rechazarían en las fronteras de la ciudad. Pero Dazai ahora era un ejecutivo. Al menos debería intentar hacer las diligencias necesarias. No. Se cruzó de brazos. Severus. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí y no en San Mungo? ¿Dónde claramente necesita estar? El labio de Snape se curvó en una especie de gesto de disgusto. Dazai arqueó una ceja con curiosidad ante esa expresión. No confío en ellos, escupió. Severus. Obviamente necesita atención médica. McGonagall dio un paso adelante. La preocupación y la irritación salpicaban su expresión. Lo he visto yo mismo. Se quedó en silencio. Tragando saliva con fuerza. No hay ninguna emergencia que no pueda esperar al regreso de Poppy. En ese momento, Snape miró a McGonagall con una mirada significativa. Y preferiría no tener esta conversación en particular aquí afuera. Donde alguien podría molestarnos. McGonagall hizo una pausa y, al parecer, no pudo refutar ese punto. Después de un momento, asintió con tristeza. Hablaremos, lanzó otra mirada estresada a Dazai, en mi oficina. Snape asintió y dio varios pasos hacia McGonagall con la intención de irse. Instintivamente, Dazai intentó seguirlo.
Ponte cómodo. Niño problemático. Lo detuvo Snape. Yo me encargaré de esto. Si vas a hablar de mí. Quiero ir contigo. Snape arqueó una ceja. Tenía la impresión de que no querías hablar de tu vida familiar. Ay. Solo estaré escuchando. Muy educado y tranquilo. Snape resopló. Así que puedo oírte inventar cosas sobre mí. Inmediatamente. Snape hizo una mueca ante eso. Aparentemente no estaba creyendo el testimonio de Dazai sobre, has mal interpretado enormemente mi vida familiar. Dazai realmente no esperaba que lo hiciera. Estaba bien. Snape suspiró. Has tenido unos días muy largos, le dijo Snape. Relájate. Deja que nos ocupemos de esto ahora. Dazai lo observó durante un largo rato con expresión pasiva. Con la esperanza de dar la impresión de que Snape no era precisamente su jefe y que haría lo que quisiera. Sin importarle los permisos. Pero dado que Snape fruncía el ceño el 70% del tiempo. Era difícil saber si había entendido el mensaje. Se encogió de hombros. Dazai supuso que en realidad no importaba. De todos modos. Más tiempo para molestar a Riddle. Menos tiempo para preocuparse por el estúpido proyecto favorito de Snape. Eso probablemente era lo mejor. Tal vez se suicidaría si tuviera que escuchar a Snape preocuparse por su bienestar otra vez. Ble. De todos modos. No era como si Snape pudiera interponerse en su camino. Yokohama era impenetrable como siempre. Snape era bienvenido a intentar golpearse la cabeza contra esa pared en particular si realmente quería. Tranquilizado. Dazai cedió. Está bien. Resopló. Es usted muy molesto. Señor. Snape chasqueó la lengua. Mañana castigo. Sí. Sí. Snape hizo una mueca que no era exactamente de disgusto. Dazai movió los dedos amenazadoramente. Mientras tanto, McGonagall miraba entre ambos. Con expresión pensativa. Ella se aclaró la garganta. Dejaron de discutir inmediatamente. Severus, le recordó con tono severo. Snape parpadeó y asintió. Bien. Dio otro paso hacia McGonagall. Listo para irse. Pero primero. Lanzó una última mirada a Dazai. No te metas en problemas. No busques al basilisco. McGonagall se atragantó con su saliva. ¿Basilisco? Me estoy portando lo mejor que puedo, respondió Dazai alegremente. Snape suspiró. Sonando profundamente agraviado. Eso es lo que me da miedo. Y con eso. Un estoico Snape y una desconcertada McGonagall se marcharon por el pasillo. Dazai dejó escapar el aliento cuando se fueron. Sus hombros cayeron. Ya no eran la línea rígida en la que se habían formado. Cualquier alegría que hubiera encontrado en su rostro se desvaneció sin una audiencia. Dazai permaneció de pie en el atrio vacío durante varios largos momentos. Estaba oscuro a sus espaldas donde una puerta cerrada ocultaba el sol. De vuelta a Hogwarts otra vez. Había pensado que podría sentirse mejor estar de regreso aquí. Pero todo lo que Dazai sentía ahora era cansancio. Se preguntó qué pensaba Mori sobre este giro de los acontecimientos. Si aprobaba que Dazai dejara que Snape lo trajera de vuelta aquí. O si el jefe hubiera preferido que simplemente matara a Snape. Pero Dazai había analizado las opciones y... sí. Esta era la decisión correcta. Estaba seguro de ello. Distraídamente. Las uñas de Dazai habían encontrado su lugar en su muñeca. Arañando. Tenía todo bajo control. Sin duda. Los miembros de la banda se mantenían a distancia. Salvo Blaise y Draco. Que le resultaban más útiles. Snape era un problema diferente. Pero tampoco iba a avanzar nunca en sus preocupaciones. Así que eso estaba bien. Probablemente. Por supuesto. Él no lo permitiría. Dazai no estaba apegado a Snape. De todas las personas. Eso sería absurdo. El atrio era enorme. Más alto de lo que cualquier cosa debería ser. En realidad. Estaba hecho de piedra y ladrillos rojos en un patrón escalonado. Una lámpara de araña. Demasiado alta para poder verla. Estaba encendida incluso en pleno día.
Tan imponente y extravagante. Dazai imaginó que se derrumbaba sobre él, asfixiándolo hasta el último aliento. Los ladrillos aplastaban sus huesos. Sus pulmones se desinflaban. Algo pegajoso le obstruyó la uña. Maldita sea. Dazai apartó rápidamente la mano de su muñeca. Los cortes eran recientes. Lo bastante recientes como para abrirlos. Y allí se había ido Dazai, dejando vagar sus pensamientos y rascándose sin pensar las heridas hasta que se reabrieron. Pequeñas manchas rojas cambiaron el color de sus vendajes. Chasqueó la lengua. Dazai tomó el pasillo a su izquierda al darse cuenta de esto. Quedarse quieto no le serviría de nada. Buscaría la oficina ahora mismo. Redactaría una carta a Mori solicitando instrucciones, si había alguna disponible. Luego le preguntaría a Riddle sobre la cámara de los secretos. Aunque todo esto era mucho más fácil de decir que de hacer. Porque en el instante en que Dazai llegó a lo alto de una escalera de caracol, su entorno ya no le resultaba familiar y se sintió perdido. Por supuesto. Dazai se desplomó. Completamente derrotado. Aunque solo había pasado un corto tiempo. Se había adaptado rápidamente a la vida en Yokohama. Vivir en un edificio que entendía. Aunque fuera por unos pocos días. ¡Qué lujo! Ahora iba a deambular por pasillos que cambiaban constantemente hasta que tuviera suerte o muriera. Pasó por delante de varios cuadros conocidos y desconocidos y los ignoró. No le servirían de nada. La mayoría de los cuadros le tenían miedo. Y cuando le daban consejos, eran tan ilógicos que resultaban imposibles de seguir. Por lo general, los pies de Dazai podían encontrar el camino a la biblioteca donde quiera que estuviera. Un proceso automático lo guiaba hasta allí sin pensar. Con suerte. Hoy no sería diferente. Al menos entonces tendría una sensación de... Por aquí. Creo. Dazai se animó. Conocía esa voz. Eso dice. ¿Pero no es demasiado pronto? Emocionado. Dazai aceleró el paso hasta que llegó a una esquina cercana. De inmediato, Fred y George Weasley aparecieron a la vista. Cada uno llevaba uno de esos infames suéteres navideños de los Weasley. Aunque, entrecerrando los ojos, Dazai se dio cuenta de que se habían intercambiado. La F estaba en el suéter de George, mientras que la G estaba en el de Fred. Estaban encorvados sobre el mapa del merodeador, siguiendo algo con los ojos y los dedos. Cuando Dazai dobló la esquina y se acercó a ellos, sus ojos se abrieron de golpe. «Dazai», gritó Fred. «Acabamos de ver tu nombre y veníamos a buscar». Se interrumpió con una respiración entrecortada y conmocionada. A su lado, George emitió un sonido de ahogo. Estaban mirando su ojo vendado. «Es bueno que ustedes dos estuvieran buscando. Estoy perdido de nuevo. ¿Lo pueden creer?», les dijo Dazai, ignorando deliberadamente sus miradas inquisitivas. Él debería haber esperado esto. Lo había esperado. Hasta cierto punto. Pero tampoco entendía por qué tanto alboroto. La última vez que había usado un parche en el ojo, hacía más de un año. Y antes de su tiempo en Hogwarts. Nadie lo había mirado dos veces. Molestar. Aún así, la herida era fea. Y dolía terriblemente. Dazai odiaba el dolor. Pero también lo toleraba. Así que eso era decir algo. Pero era asombroso lo sorprendida que podía estar la gente por una herida así. Su ojo había estado allí. Y ahora no. Dazai había catalogado la herida como otra cosa vacía en él. Un hecho de la naturaleza. Pero Snape, Draco y Blaise simplemente habían seguido mirándola. Como si fuera algo grave e inimaginable. Dazai no quería escuchar más sobre eso. Pero a juzgar por la forma en que los gemelos corrieron hacia él, no pensó que lo dejarían ir tan fácilmente. Maldita sea.